mesas, gente que trabaja, horas que se pasan para dignificar. Zonas, mesas. Buenos días, amables oyentes de Radio FEU. Les habla Gustavo González, secretario general de FUBAN, en el programa oficial de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUBAN, Habitar el Pensamiento. Y bueno, el país está difícil. Hay gente que convoca reuniones pero no sabía que se iba a tratar ahí. Otros se tratan de tarados. Luego hacemos una conferencia de prensa para decir que yo no soy tarado. No sé, el nivel es muy bajo. Yo ayer me sentía, cuando vi esa conferencia, viendo Bailando por un Sueño o algo así, ¿no? Una tinelización de la política lamentable. Pero bueno, como ustedes saben, tenemos una gran tarea en el país en este momento, que es el trabajo sostenido, boca a boca y muy militante que estamos haciendo para llegar a el plebiscito por 3 puntos contra la reforma jubilatoria. En ese marco se ha abierto un debate muy grande. La derecha está interesada como nunca en saber qué votó el movimiento sindical, si fueron 16, 23, 24, no sé, muy raro, están preocupados por la votación. Lo real es que el movimiento sindical laudó y se está en la calle y está junto al movimiento cooperativo y a la FEU, a FUBAN y a la FEU, y otras organizaciones sociales que se van a ir sumando en esta extraordinaria tarea, que ya, aunque quisieron ningunearla, ya abrió el debate nuevamente sobre una ley retrógrada como esta. Dentro de la oposición también hubo debate en el Frente Amplio, hay sectores que apoyan, hay otros que dicen que no es el mejor momento, y entre los sectores que apoyan está el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido por la Victoria del Pueblo, en fin. Y hoy tenemos aquí a el secretario general del Partido Socialista, diputado Gonzalo Sibila. Buen día, Gonzalo. Buen día, Gustavo. Bueno, primero un gusto estar acá y aprovecho este espacio tan interesante, tan lindo que tienen ustedes para saludar la historia y la lucha del movimiento cooperativo uruguayo y en particular de la FUBAN, que es una organización que le aporta mucho a la sociedad uruguaya, al campo popular. Así que nada, una alegría poder compartir este rato. Bueno, y como decíamos, Gonzalo, el sector político al cual tú eres el secretario general del Partido Socialista ha tomado posición, yo diría que casi inmediatamente, frente a este tema, y nos gustaría saber los argumentos del Partido Socialista para acompañar esta recolección de firmas. Sí, a ver, siendo riguroso, nosotros tomamos una resolución en nuestro comité central el 24 de junio, es decir, antes de que el movimiento sindical laudara este tema. Es decir, la posición del partido es previa a la resolución del movimiento social, y esto no lo decimos para sacarnos chapas, sino porque no se trata solamente de compartir la orientación del movimiento social en este tema, sino de tener una posición discutida a lo largo de los años. Esto tiene historia, ¿no? En realidad uno habla de reformas jubilatorias y en este país hubo una gran reforma jubilatoria en la década de los 90, que fue nefasta para los intereses de los trabajadores y bueno, vos recordarás eso mucho mejor que yo. Lo cierto es que en ese tiempo también hubo debates en la sociedad en general y también dentro del Frente Amplio respecto de esta solución que se planteaba para los problemas de sustentabilidad del sistema, que era la creación de la famosa SAFAP, ¿no? De un instrumento, digamos, llamado ahorro individual, a través de estas empresas financieras que, bueno, a partir de ese momento empezaron a jugar un papel muy importante en el sistema de seguridad social en Uruguay. Y en ese entonces ya el Partido Socialista tuvo una oposición muy radical, ¿no? Por dos aspectos fundamentales. Uno, por el individualismo que suponía la creación de este instrumento en un sistema de seguridad social que para nosotros es esencialmente un sistema solidario, debe ser un sistema solidario. Y otro, el lucro que se introducía en la seguridad social, que va de la mano con lo anterior, pero que además iba a beneficiar a un conjunto de grandes empresas vinculadas al capital financiero y a perjudicar a los trabajadores. El tiempo pasó y ahora nos enfrentamos a otra reforma que parte de un diagnóstico
que es que el sistema de seguridad social no es sustentable. O sea, lo que dijeron que iban a resolver en los 90 creando las AFAP, no solo no lo resolvieron, sino que se agravó. Exactamente. Se agravó. ¿Y cuál es la solución que se les ocurre? Más de lo mismo. O sea, dicen, vamos a profundizar el sistema de AFAP. Ahora vamos a obligar a más gente a entrar en las AFAP, ¿no? Esa es una de las cosas que dicen. Y lo otro que dicen es, vamos a aumentar la edad jubilatoria, ¿no? Es decir, vamos a tener que trabajar todos más años para poder sostener ese sistema insustentable, que cada vez es más insustentable para los trabajadores, porque sobre el hombro de la clase trabajadora es que se depositan todos esos costos surgidos de las propias reformas que pergeñó la derecha en otros momentos de la vida del país. Ahora, Gonzalo, yo voy a ser de abogado del diablo un poquito. Se dice que quienes impulsan el plebiscito le quieren quitar el ahorro individual a la gente. ¿Qué es eso? Eso es un disparate, porque dicho así, parece que si vos tenés una cuenta en el Banco República no la vas a poder tener más, no. El ahorro individual, el ahorro que cada uno tiene en una cuenta bancaria, si es que tiene, ahora mucha gente tiene cuenta bancaria porque también los salarios se cobran a través de cuentas bancarias, eso no tiene absolutamente nada que ver con la discusión que estamos dando, ¿no? Acá el debate es sobre lo que le llaman ahorro individual en seguridad social, que en realidad no es ahorro. Son una parte de los aportes de los trabajadores para el momento de su jubilación y para la jubilación de otros trabajadores, que en lugar de ir a parar a las manos de los propios trabajadores o del Estado para que los administre y pague las jubilaciones, van a parar a las arcas de algunas empresas financieras, de sociedades anónimas que manejan ese dinero, lo invierten supuestamente para hacerlo rendir, pero en el medio se quedan con comisiones, con montos muy altos de comisiones que se obtienen de la manera más simple y más segura para un capitalista que pueda existir. El propio Estado les transfiere el dinero. El propio Estado, pagando costos administrativos por hacer eso, les transfiere el dinero de los trabajadores y les paga a través de ese dinero las comisiones a las AFAP. Entonces, nosotros fuimos forjando una posición contraria a este régimen desde siempre y bueno, creemos que durante los gobiernos del Frente Amplio se hicieron muchas cosas en materia de seguridad social, pero este tema de las AFAP es un tema que quedó pendiente, más allá de que se tocaron a la baja, digamos, las comisiones en algún momento, etcétera. El tema estructural quedó ahí. Y lo que veíamos ahora era la oportunidad de, a través de un instrumento de democracia directa, de consulta popular, poner a consideración de la ciudadanía cambios estructurales de verdad para el sistema de seguridad social. Y ahí están los 3 puntos. Está terminar con el sistema AFAP y hacer una transición en relación a esto, que es muy importante que los trabajadores todos lo sepamos. No se trata de que ese dinero que está en las AFAP va a desaparecer, se va a esfumar o se va a expropiar, como se dice por ahí, ¿no? Las que nos tienen acorralados esos dineros son las AFAP, porque así lo permite la ley, ¿no? Y si yo ahora voy a buscarlo, no me no lo dan. podés, claro, que vas a ir al mostrador de una FAB a pedir que te den la plata. Digo, para los que dicen que esa es plata que tenemos ahí, que es ahorro nuestro. Lo que va a pasar es que ese dinero va a pasar a un fideicomiso administrado por el Banco de Previsión Social y por otro actor público, podría ser por ejemplo el Banco República o otro actor público, y ese fideicomiso es una garantía para los trabajadores, porque ahí va a quedar el dinero que los trabajadores han aportado hasta ahora a las AFAP, se va a garantizar que nadie cuando se vaya a jubilar gane menos de lo que ganaría en el régimen actual, es decir, o vas a ganar lo mismo o vas a ganar más, y esto aplica a todos los trabajadores, incluso a los que tienen ingresos muy altos y aportan mucho a las AFAP, que son los únicos, realmente un sector muy pequeño, que podría especular con que puede tener algún perjuicio. No lo va a tener, hay una garantía de que eso no se va a mover, va a haber trazabilidad de esos aportes, es decir, los trabajadores van a poder saber qué dinero tienen y fue a parar ese fideicomiso, cómo evolucionó, las inversiones que hasta ahora tienen las AFAP y que tienen colocadas con plazos que vayan más allá de la reforma, las va a administrar ese fideicomiso. Es decir, está todo muy garantizado, escrito, para que sea justamente garantista. Ese es un componente. Otro componente es el componente de la edad, que acá se argumenta que hay un problema de rigidez. Nos dicen algunos de los detractores del plebiscito que no podemos poner en la Constitución algo tan específico como la edad jubilatoria. En la Constitución hay muchas cosas específicas, por ejemplo, exoneraciones de todo tipo. Claro, eso está escrito en la Constitución y no podría decir, bueno, capaz que habría que cambiarlo. Bueno, si lo querés cambiar, tenés que hacer una reforma constitucional. Poner la edad jubilatoria ahí es establecer una garantía para los trabajadores.
¿Quiere decir que no se va a poder mover nunca? No, quiere decir que si se quiere mover se va a tener que consultar a la gente. Es decir, si te van a cambiar las reglas de juego, vos entraste a trabajar presuponiendo que ibas a trabajar hasta los 60 años y ahí te ibas a poder jubilar. Y de repente hacen una reforma jubilatoria y te dicen, no, usted se tiene que quedar hasta los 65, si no, no se puede jubilar. No te consultan, nadie te pregunta nada, es una decisión que toma en todo caso el Poder Ejecutivo con el aval de una mayoría parlamentaria. Ahora, si quieren cambiar eso, te van a tener que consultar. Muy bien. Ahora sigo como abogado del diablo. Lo que dicen quienes están en contra de esta iniciativa sobre la edad es que el mundo va hacia ahí, que como vivimos más, tenemos que trabajar más. ¿Cuál es filosóficamente la posición tuya frente a este tema? Bueno, primero los argumentos de hacia dónde va el mundo. La verdad que cuando uno mira cómo está el mundo, sí, la verdad que sí. Sería mejor pensar un poquito cómo construimos otro mundo, no cómo seguimos la tendencia de las cosas horribles que están pasando en el mundo, ¿no? Un mundo en guerra, un mundo cargado de desigualdades, un mundo lleno de violencia. Ese no es el mundo que queremos. Por lo menos no es el que queremos nosotros, ¿no? Lo otro, Gustavo, es que ahí se esconde toda una ideología, ¿no? Se esconde el concepto de que los seres humanos somos un instrumento para la productividad, un instrumento para las ganancias de algunos sectores que son los que dinamizan la economía, ¿no? Entonces, si el trabajo humano es una mercancía, se concibe como una mercancía, y en todo caso lo que hay que discutir es cuál es su precio, y en todo caso lo que hay que discutir es cómo hacemos para reproducir la fuerza de trabajo para que pueda seguir vendiéndose, ese razonamiento es un razonamiento que aplica. Ahora, los que creemos que el ser humano vale, que tiene dignidad, que la vida es mucho más que lo que se puede hacer para acrecentar las arcas de unos pocos o para sostener la dimensión del mercado, los que creemos eso, defendemos el derecho a decidir sobre nuestra vida. Y sabemos que el trabajo puede realizar muchas veces a las personas, y esto depende mucho del tipo de trabajo que tengas, ¿no? No todos tenemos las mismas posibilidades. La inmensa mayoría no tiene la posibilidad de trabajar en lo que le gusta. Y no, la inmensa mayoría no, muchas veces terminás trabajando en condiciones que además te quitan salud, te sacrifican años de vida, porque la gente va comprometiendo sus posibilidades de vivir más tiempo y de vivir mejor. Se sacrifican relaciones humanas, el disfrute de bienes culturales que genera la sociedad. Entonces vos decís, un mundo, hablando del mundo, que cada vez produce más riqueza, que cada vez desarrolla más tecnología y la aplica a la producción, y por ende eso también aumenta la productividad de la economía. Ese mundo no es capaz de sostener que los trabajadores no tengan que seguir trabajando más años para poder jubilarse. Claro que es capaz. O sea, el dinero está, los recursos están. El punto es que si lo que queremos es que se concentren cada vez más en menos manos, y sí, vamos a tener que pedirle a la gente que trabaje más años. Entonces, vos llegás a los 60 años, te querés jubilar, con esta reforma que se hizo no vas a poder. Nosotros lo que decimos es que puedas jubilarte, no quiere decir que te jubiles. Si vos querés seguir trabajando... Es muy importante. Claro, si vos querés seguir trabajando unos años más, lo vas a poder hacer, porque nadie está estableciendo la obligatoriedad de que se trabaja hasta los 60 y después no se trabaja más. Pero se te da el derecho de jubilarte a los 60. Y ahí, bueno, vendrá la valoración de si querés hacerlo o no querés hacerlo, tenés condiciones. Pero desde nuestro punto de vista es ganar tiempo de vida. Es ganar tiempo de vida. Se dice, no, aumentó la expectativa de vida. Es verdad que la expectativa de vida promedio aumentó. No aumentó igual para los pobres que para los ricos, ¿no? Sin duda. Porque según las condiciones de vida, la expectativa de vida es muy diferente. Pero además aumentó muchísimo más la riqueza. Miremos el caso del Uruguay. Desde la reforma de los 90, está bien, la expectativa de vida aumentó unos años, pero la riqueza se multiplicó por 3. La expectativa de vida no se multiplicó por 3. Entonces, ¿por qué el razonamiento es que tenemos que ir sobre la vida de los trabajadores y no sobre la riqueza acumulada? Te escuché creo que era un programa televisivo, que tú colocabas que el índice que ponen para medir esto son los 100 años. Las AFAP, sí. A ver, ¿cómo es esto? Sí, las AFAP, cuando te van a calcular la jubilación, la que paga la propia AFAP, hacen un promedio dentro del cual uno de los factores que incluyen es una expectativa de vida de 100 años.
Calculan que te van a tener que pagar una jubilación hasta los 100 años. ¿Cuánta gente conocemos que vive hasta los 100 años? No sé, yo creo que cada vez que nos enteramos de alguien que tiene 100 años, un poquito más, nos sorprendemos, claro, ¿no? Es algo muy inusual. Sin embargo, ese no es el promedio de expectativa de vida, claramente. Hacen esos cálculos justamente como parte de su movimiento especulativo, pero, ¿no? Además, Gonzalo, yo te digo, yo quiero poner mi ejemplo, ¿no? Yo tengo 67 años de edad. Me jubilé a los 60. Pero a los 67, todos los días me levanto con un dolor nuevo. O la rodilla, o la espalda, o el codo, o el hombro. No, vos te reís porque sos muy joven, pero vas a llegar a mi edad, y ojalá más para adelante, y eso es real, o sea, tú no estás con la energía, ¿no? Yo trabajé en una fábrica donde tirábamos cajones, y me acuerdo que yo metía 8 horas tirando cajones, y salía un sábado, y después nos íbamos a jugar al fútbol. Es decir, la energía de un joven es una cosa, ¿no? Pero también otras profesiones, por ejemplo, en el magisterio, la garganta se te hace leña con los años. Claro. La inmensa mayoría de los maestros y las maestras sufren problemas en cuerdas vocales, ¿no? O sea que eso de seguir trabajando es una locura, pero me parece muy interesante lo que tú decís. El plebiscito no inhabilita a aquel que quiere seguir trabajando. También dicen sobre el salario mínimo, las jubilaciones, me gustaría que puedas explicar algo de eso. Bueno, ese es el otro punto, porque lo bueno que tiene esta propuesta de plebiscito, primero, es que no es, como estamos acostumbrados con otros recursos de democracia directa, un referéndum en contra de una ley. O sea, esto no es en contra de una ley, esto es a favor de una propuesta de cambios que, entre otras cosas, va a dejar sin efecto aspectos de leyes que están vigentes, pero no va a dejar las cosas como estaban. Va a ser cambios que, desde nuestro punto de vista, debieron hacerse antes y estamos planteando hacerlos a través de esta vía. Y uno de los aspectos que está establecido ahí y que es bien concreto es la equiparación de las jubilaciones y pensiones mínimas con el salario mínimo nacional. Y esto tiene una lógica, y una lógica que tiene coherencia con aspectos que ya están en la Constitución. El Uruguay decidió, también a través de un plebiscito, que se incorporara a la Constitución una cláusula por la cual las jubilaciones se aumentan en función del índice medio de salarios. O sea, la evolución de las jubilaciones está atada al índice medio de salarios, para decirlo de forma más precisa. Según cómo evoluciona el índice medio de salarios, que es el promedio de los salarios que se pagan en la economía, es cómo van a evolucionar las jubilaciones. Ahora se establece una cláusula más, si se aprueba este plebiscito, que es que las jubilaciones y pensiones mínimas tienen que ser equivalentes al salario mínimo nacional. ¿Qué lógica tienen estos dos planteos, uno que está vigente y el otro que estamos impulsando? Es la de vincular las conquistas de los jubilados a las conquistas de la clase trabajadora activa, ¿no? Nosotros decimos los jubilados son trabajadores y trabajadoras, son parte de la clase trabajadora, no están en actividad laboral, pero son parte de la clase trabajadora. Y la clase trabajadora activa tiene una capacidad de movilización, de lucha, de organización, de presión, de negociación que no tiene los jubilados, ¿no? Entonces, cuando uno ata las conquistas de los jubilados a las conquistas de los trabajadores, está tomando una resolución a favor de los jubilados. Seguro que van a mejorar con mucho más, vamos a decir, con mucho más velocidad las jubilaciones y pensiones mínimas si se atan al salario mínimo nacional, porque los trabajadores en su conjunto vamos a pelear por eso, que si quedan libradas a una decisión discrecional del Poder Ejecutivo específicamente sobre jubilaciones y pensiones mínimas. Entonces, esto lo que va a hacer es, en lo inmediato, cuando se apruebe, levantar las jubilaciones y pensiones mínimas en varios miles de pesos, ¿no? Hoy las jubilaciones y pensiones mínimas están alrededor de los 17.000 pesos. Bueno, equipararlas con el salario mínimo implica un ingreso importante para esos jubilados y pensionistas, ¿no? Y eso va a beneficiar directamente a 200.000 personas. Muy bien, Gonzalo, creo que ha sido claro, muy claro con respecto a los 3 puntos. Obviamente que ustedes están metiendo toda la carne en el asador para esto. Yo he visto brigadas del Partido Socialista en distintos puntos, tanto de Montevideo como del interior. Pero el país ahora entró en otro tema. Ayer yo estuve viendo una situación muy tensa cuando el presidente de la República fue a inaugurar el Hospital del Cerro. Es decir, por primera vez, creo yo, no muchas más, hubo 2
sectores en esa actividad y algunos gritaban cuestiones contra el presidente de la República. Ahora bien, la situación se dio. Esta crisis, ¿cómo la analizan el Partido Socialista? ¿Qué entiende que ha llevado a este collar de perlas de corrupción? Yo digo collar porque me acuerdo, por ejemplo, cuando Arbeleche, como buena esposa, exoneró a la empresa del marido. Recuerdo a Cardoso, recuerdo el caso Penades, recuerdo el caso Peña, recuerdo el caso Irene Moreira. Es decir, ya son varios temas. Entonces, ¿cuál es la posición del secretario general del Partido Socialista y de su partido frente a esto? A ver, lo primero que te diría, Gustavo, es que a nosotros no nos alegra que esto esté pasando. O sea, no es que estamos tirando cohetes, porque uno podría decir, bueno, electoralmente, no sé qué, el gobierno, todo eso es muy relativo para empezar, porque lo que pueda pasar electoralmente depende de muchos factores. Pero además, realmente no es algo por lo que ningún uruguayo pueda alegrarse, ¿no? A mí me encantaría que estuviéramos discutiendo enteramente sobre el plebiscito que estamos proponiendo, porque ahí vos tenés un debate de proyecto de país, es para adelante, ¿no? Es un debate de cómo hacemos para mejorar las condiciones de vida de la gente, y en todo caso está bueno discutir con la derecha sobre esas cosas, ¿no? Pero nos llevan a un plano de discusión que nos atrasa como sociedad, porque en definitiva estamos discutiendo si la política que se lleva adelante a través de las instituciones, del Estado, está medianamente al servicio de la sociedad, aunque tengamos diferencias respecto a los intereses que defendemos, o está para beneficiar a los propios gobernantes y algunos sectores corporativos muy pequeños que inciden en la vida política del país también. Lo que nosotros estamos viendo es parte de un modelo. Nosotros creemos que el modelo de desigualdad que impulsa el gobierno tiene como una pata fundamental la pata de la corrupción, ¿no? Y no una corrupción puntual, en un hecho, en una situación que, bueno, alguien cometió un acto de corrupción, se toman las medidas del caso, etcétera, que eso le puede pasar a cualquier partido político además, ¿no? No es un tema moral de un individuo, de dos individuos, es un problema de concepción de la política, de cómo se entiende la política. Es corrupción sistemática, es la corrupción como sistema, y es el blindaje que viene atrás de la corrupción. O sea, es los actos de corrupción y atrás de los actos de corrupción todos los esfuerzos posibles para que la sociedad no se entere de lo que está pasando y para que nadie pague por eso que está haciendo. O sea, para que haya de alguna manera impunidad, ¿no? Vemos por un lado que hay un trabajo del periodismo muy importante que ha hecho que esto saliera a la luz, porque si no hubiera sido por el trabajo de algunos periodistas, este tema no estaba arriba de la mesa, y eso nos parece que hay que valorarlo. Hay un trabajo del sistema judicial y particularmente de la fiscalía que tanto se denosta por parte de algunos actores. Bueno, uno piensa que se hace a propósito. Claro, ¿no? Claramente, ¿no? Yo nunca oí en el país hablar tanto de la fiscalía. No. Pero bueno, un trabajo muy bueno. Eso habla bien de instituciones que existen en el Uruguay. Por eso, a veces cuando hablamos de lo institucional hay que tener cuidado, porque si el país tiene capacidad para dar respuesta a estos temas, lo que nos encontramos no es con un muro de impunidad que no se puede romper, sino con una acción de distintas instituciones, el Parlamento haciendo interpelaciones, la Fiscalía actuando. Bueno, eso es una cosa que dentro de este desastre tenemos que valorar, ¿no? Y yo creo que hay un concepto, vuelvo a lo anterior, del Estado, del uso del poder del Estado, del uso de los recursos públicos, según el cual los gobernantes pueden hacer lo que quieran. Es decir, no hay límites. Las cosas que hemos escuchado estos días, porque no es solamente lo que pasó, que es lo más grave sin duda, ¿no? Pero es también el relato que se construye sobre lo que pasó. Acá cayeron dos ministros, dos subsecretarios de los dos ministerios más importantes de un país, ¿no? Porque el Ministerio del Interior es el ministerio más político de todos, el Ministerio de Relaciones Exteriores es el que trata los temas de política internacional, el vínculo con el resto de los países del mundo. Ayer escuchaba justamente eso que tú decís, que en cualquier país del mundo, si cae el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro del Interior, bueno, nadie puede negar que hay una crisis política. Claro, acá te dicen, no, bueno, sí, hay una crisis política, pero ya la resolvimos. Presentaron la renuncia, ¿y por qué presentaron la renuncia? Por la crisis política. Pero, ¿cuál es el motivo por el cual estos funcionarios tan importantes caen? El presidente de la República les acepta la renuncia, no los remueve, pero les acepta la renuncia. No hicieron nada.
No hicieron nada, en realidad no. Estamos convencidos de que no hay ilegalidad, estamos convencidos de que está todo bien hecho. El tema es que hay una crisis política. No se sabe cómo se generó, de dónde viene. O sea, parece que fuera producto, no sé, de las habladurías, de que una subsecretaria o ex subsecretaria un día se enojó con el ex ministro y entonces fue a la fiscalía y tiró tal cual cosa. Realmente la reducción de lo que está pasando a ese tipo de explicaciones, Sí, frivolidad. frivolidades, hacen que la ciudadanía en general se indigne y se sienta insultada en su inteligencia, ¿no? Entonces, nosotros decimos, acá hay corrupción estructural, no es un caso, son muchos casos. Todavía se está investigando el tema de Catón Natí y el puerto de Montevideo, que es una cosa escandalosa para el país, ¿no? La persecución a senadores. Persecución a senadores. Bueno, nosotros empezamos, la primera interpelación de este periodo de gobierno la hicimos nosotros, me tocó hacerla a mí, por un tema que fue, vos hablabas de una acción de Arbeleche, pero hay una anterior, una exoneración a una empresa de Isaac Alfi, el director general de la OPP. Sí. Y también, no, está todo bien, está todo legal, acá no hay ningún problema. La discusión sobre la ética en la función pública totalmente corrida de lugar, no parece importante. Entonces, nosotros decimos, acá hay un primer gran responsable que es el presidente de la República. O sea, podrán caer todos los fusibles que caigan, podrá seguir diciéndose que caen por casualidad, pero la realidad es que hay un responsable principal que es el presidente de la República. No puede ser que le suceda todo esto en el costado y no se entere, no puede ser que o reconozca que se enteró. Porque tiene problemas de ese carácter. Mi abuela, por ejemplo, decía, y los proverbios populares son, ¿no? Decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Y él anda con esa gente, pero cuando esa gente tiene problemas, él nunca sabe. Nunca. Sí. Tiene conocimiento de algo que operaba en la torre ejecutiva, por ejemplo. Sí, y bueno, podríamos seguir enumerando estos episodios de este tipo y siempre la respuesta tiene la misma matriz, ¿no? Yo creo que hay como una intención, seguramente este señor Lafluf, que cae también, tenga algo que ver con eso, de blindar al presidente de la República ante todo, ¿no? Parece que todo lo demás está en cuestión, pero el presidente no puede estar en cuestión. Acá la estrategia parece que es 2029, ¿no? Que el hombre pueda volver. Sí, ¿no? sí, claro. Y la verdad es que yo creo que ya mucha gente dejó de creer en esa hipótesis, ¿no? De que el presidente no tiene nada que ver con nada. Él el otro día termina reconociendo, en realidad, dice, no, a ver, el asesor no toma decisiones políticas, el asesor no ordena actos de gobierno, soy yo, dice, me hago responsable, soy yo. Y dice explícitamente, yo dije que pedí que se hiciera esa reunión. Ahora, lo que no dice, porque uno puede decir cosas ciertas, incluso ocultando el alma de los hechos, como se recordaba en estos días, lo que no dice es qué orientación le dio él a ese asesor, o qué orientación avaló de la acción de ese asesor. Claro, porque ninguno de los que vinieron era por un cumpleaños. Y se juntaron para destruir elementos que debió conocerlos el Parlamento, la justicia, etcétera, ¿no? Se destruyeron documentos protocolizados por un escribano público, lo dice el propio presidente de la República cuando hace la distinción. Ahora parece que hay un expediente, además dijo que no había, parece que hay un expediente en la Cancillería con el tema. Entonces, realmente, yo digo corrupción y blindaje. Después está todo el capítulo del tema narcotráfico, que es otro capítulo para discutir y no para discutir a la ligera, ¿no? Es un capítulo muy preocupante porque aparte en la región y en el mundo el papel del narcotráfico y la relación con las democracias es todo un tema porque hay cooptación del Estado, cooptación de los territorios por parte de este capitalismo ilegal que además genera muchísimas consecuencias terribles en vidas humanas, en desigualdades, en un montón de cuestiones, pero la verdad es que a priori yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es denunciar con mucha fuerza la corrupción y el blindaje como sistema, ¿no? Poner eso en discusión, en cuestión, ojalá haya una gran movilización de nuestro pueblo también poniendo en discusión estos temas, porque los temas que hacen a la ética pública y los temas que hacen a la democracia, como a veces se dice de forma un poco grandilocuente y cuesta bajarlo a tierra, son temas de la gente. Exacto. No son temas solamente de los partidos políticos, son temas de la gente. Y los partidos políticos que queremos hacer política popular, política de izquierda, política desde la gente, nos tenemos que involucrar en eso, nos tenemos que involucrar en esa lucha y en esa construcción de conciencia, ¿no? Muy bien, Gonzalo, nos quedan 5 minutos, 6, y me
me gustaría, has hecho varias reflexiones desde que estamos, pero una reflexión final sobre cuál es la perspectiva y la importancia del plebiscito. Es enorme la importancia del plebiscito, por varias razones. Primero, yo creo que hacia adentro del campo popular, y esto capaz que es el argumento menos general de todos, pero me parece importante en un espacio de la FUCBAN, que es una organización que integra el campo popular uruguayo. Para dentro del campo popular, el triunfo del plebiscito sería una demostración de que ir para adelante con ideas de cambio, con propuestas transformadoras que pongan en centro la vida de la gente, propuestas concretas, vale la pena, ¿no? Vale la pena. Eso yo creo que en lo inmediato sería una cosa muy importante para el futuro del Uruguay. Y pensando más en general, te diría, Gustavo, que es importantísimo porque va a cambiar las condiciones de vida de mucha gente para bien, ¿no? Primero por la elevación de las jubilaciones y pensiones mínimas, que es lo más inmediato de todo, si querés. Después por la decisión que estaría tomando la sociedad uruguaya sobre la edad jubilatoria. Nosotros tenemos, por ejemplo, un desempleo juvenil altísimo en el Uruguay. Enorme. Uno mira el promedio de desempleo y después miras desagregado ese promedio de desempleo por franjas etarias, y entre los jóvenes y las jóvenes es enorme el desempleo, ¿no? Y el país ha tomado la decisión totalmente contraproducente de hacer trabajar más años a la gente que está en actividad, en lugar de liberar puestos de trabajo, cuando además se destruyen puestos de trabajo permanentemente por la incorporación de tecnología. Exacto. Entre otras cosas, en lugar de liberar puestos de trabajo de los existentes para que pueda ingresar otra gente al mercado de trabajo, no. Taponean a los jóvenes. Entonces esto también es muy importante en ese sentido. En tercer lugar, yo creo que va a ser muy importante que el Uruguay transite una etapa de diálogo social, de diálogo ciudadano, de diálogo nacional, como le quieran poner, sobre la seguridad social en un próximo gobierno, que modifique otros aspectos de la seguridad social que no están incluidos en estos 3 puntos. Pero una cosa es ir a ese diálogo con estos 3 puntos aprobados y otra cosa es ir sin estos 3 puntos aprobados. La primera etapa del diálogo social es esta, es de toda la ciudadanía. Cuando asuma un nuevo gobierno, nosotros estamos trabajando para que sea un gobierno del Frente Amplio, cuando asuma un nuevo gobierno, y si es un gobierno del Frente Amplio, va a convocar a un diálogo social, y allí va a convocar, obviamente, al PIT-CNT, a la ONAJPU, a las cámaras empresariales, a todas las organizaciones que existen en el país, políticas, sociales. Ahora, organizaciones representativas, está bien, pero no va a convocar a los 3 millones de uruguayos, 3 millones y pico uruguayos, porque no se puede procesar así un diálogo de esa naturaleza, es entre organizaciones. Ahora tenemos la posibilidad de que haya una primera etapa del diálogo social que sea con toda la ciudadanía, con todos los que están habilitados para votar. Y entonces, si deciden sobre estos 3 puntos, las bases para el diálogo social van a ser distintas, van a ser mucho más justas y nos van a obligar a pensar cómo financiamos una seguridad social también de una forma más justa y más solidaria. Por ejemplo, y termino con esto, poniendo gravámenes sobre la tecnología que se incorpora a la producción y que desplaza mano de obra, porque es un negocio redondo para algunos capitalistas. Claro. Meter tecnología en la producción, pagan menos costos laborales, le dirían ellos, pagan menos salarios y a su vez dejan de pagar aportes patronales. Bueno, en todo el mundo se está yendo a un sistema donde por incorporación de tecnología también se pagan aportes patronales, se ligan los aportes patronales a las ganancias, se deja de exonerar a sectores que tienen ingresos muy altos y que pueden contribuir más, sectores empresariales. Bueno, todo eso es lo que tiene que discutir el Uruguay. Con estos 3 puntos aprobados, la base va a ser mucho mejor que sin estos 3 puntos aprobados. Muchísimas gracias, Gonzalo Sibila, secretario general del Partido Socialista. Gracias, Gustavo, por la invitación. Bueno, estaremos el próximo martes nuevamente en Habitar el Pensamiento, porque hoy tenemos un compromiso ineludible con otros medios de prensa. Dejamos un saludo a toda la audiencia y en particular, como siempre, a los cooperativistas y las cooperativistas de vivienda. Les aclaro que mañana puede ser un gran día para FUCBAN. Se los cuento el martes que viene.